Mi primera pregunta es, ¿qué nuevas estrategias de liderazgo está implementando la generación millennial y qué impacto están teniendo en el éxito de las empresas? Pues creo que lo más importante para poder entender y sacar todo el provecho de esta nueva generación tiene que ver justo con poder alinear las expectativas de esta nueva generación con el propósito de la organización. Y yo creo que tienes que estar muy presente en aprovechar esta fortaleza, este como espíritu que tiene la generación millennial y sobre todo respetar la diversidad que pueda haber en los diferentes tipos de liderazgo, porque es un hecho que la generación millennial está viniendo con mucha fuerza, pero ¿cómo podemos también honrar y sacar provecho de las diferentes generaciones? Entonces, creo que para que podamos establecer un liderazgo millennial, un liderazgo eficiente, tienes que escuchar, ¿no? Creo que tenemos que cambiar esa tendencia. Completamente. La generación millennial se ha caracterizado por ir en contra de las normas, ¿no? Por romper status quo. Y creo que tenemos que ir con esa tendencia porque nos hace mejores. Entonces, creo que la primera estrategia de liderazgo es romper esa barrera de todo lo que todo está dicho y poder sentarse en la mesa y poder co-crear. Por ponerte un ejemplo de qué hemos hecho en Conecta para poder hacer esta integración y que realmente tenga resultados, es el equipo ejecutivo no es que dicte nada, ¿no? No es de, pues esta es la cultura, estos son los valores. Creo que no es nuestro trabajo. Siempre me escucharás decir en Conecta que en Conecta somos todas las personas y la cultura es justo algo que nos compete a absolutamente todos. Entonces, algo que hicimos fue co-crear temas tan relevantes como los comportamientos que necesitamos, ¿no? Tenemos un propósito bien claro, ¿no? Que es muy, muy poderoso. Entonces, hacer que todo el mundo prospere es algo poderoso y que mueve al líder millennial a poder cumplir un propósito social importante. Entonces, sentarnos con ellos a poder co-crear estos comportamientos o valores culturales, creo que ha sido muy poderoso porque se adueñan de ello. Pues un poco en función de lo que está mencionando Miguel, efectivamente hoy día esto está sucediendo en las organizaciones y pasa, ¿no? Que realmente estamos creando diferentes iniciativas en donde abrimos oportunidad porque las mentes jóvenes son las que tienen estas nuevas ideas, ¿no? Escuchaba en otro foro que hablaban de las generaciones y justo es, bueno, alguien decidió nombrar a las generaciones porque al final del día nacimos en cierto tiempo, etcétera, pero realmente al final del día siempre vas a ser más senior en una organización y más joven porque vas recién graduado y vas a traer nuevas ideas a ella, ¿no? Entonces, una de las cosas es justamente escuchar estas ideas, el promover, ¿no? Esta apertura, esta innovación, el empoderarlos a que puedan realizar las cosas y también de alguna manera no tengan ese temor a equivocarse. Ahora vivimos en un mundo muy agile y se vive así con estas iteraciones en donde si no funciona vamos a buscar otra forma para hacerlo. Y por ejemplo en Enel hay unas estrategias importantes en donde incluso se premia las buenas ideas, ¿no? Entonces es algo que fomenta a la gente para que abran y tengan esta apertura de generar ideas, incluso prácticas, y son de alguna manera programas, ¿no? En donde si tienes una buena idea la compartas e incluso una buena práctica que de pronto puede ser algo muy local, que puede servir a nivel global para alguien y que se puede exponenciar, ¿no? Entonces, justo hoy día, pues este tipo de estrategias de liderazgo y también de acompañamiento y empoderamiento de los líderes hacia las mentes jóvenes es algo que está fluyendo y que tiene que seguir, ¿no? Aprovechando su mente flexible. Completamente de acuerdo. Germán, ¿tú qué opinas? Yo creo que va muy en línea con lo que decía Miguel, pero es remover barreras. Una cosa es escuchar, pero antes de escuchar hay que tener foros para que la gente pueda opinar. Nosotros creo que lo que hemos hecho bien es crear espacios y crear herramientas en los cuales todos pueden dar su feedback de cualquier tema de manera continua, ya sea de su jefe o de mí o de su par. Y la segunda es participar del proceso, porque yo creo que para generar diálogos es necesario crear vínculo donde la gente sienta que puede decir lo que piensa. Eh, y para mí no hay nada más poderoso que estar cerca de la operación.
Es decir, ya el mundo de las oficinas cerradas y jerarquías, pues no es interesante, ¿no? Lo que es interesante es salir y que lo vean a uno como cercano al equipo, trabajando con ellos, y eso se presta para que la gente dé su opinión, que yo creo que es lo más potente. Y al final del día, cuando sienten esta nueva generación, cuando sientan que los escuchan, más allá de la compensación y más allá de muchas otras cosas, creo que es lo que más los motiva a quedarse y a aportar, ¿no? Completamente. Me quedo con 3 palabras de ustedes muy importantes: escuchar, empoderar y crear estos vínculos con ellos. Siguiente pregunta. ¿Qué nuevo reto implica la introducción de generaciones más jóvenes y cómo están viviendo los millennials este proceso? Creo que uno de los retos es, más allá de lo que ya estuvimos platicando, es encontrar esta motivación que inspire a las personas a lograr sus resultados, pero también brindarles esta flexibilidad para que cada persona tenga autonomía en gestionar su propio balance de vida y trabajo. Y esto va muy de la mano también con cómo se va creando la cultura organizacional, ¿no? Que como bien sabemos, al final la cultura es el ADN de las empresas. Y en cada organización hay diferentes prácticas culturales, que son aquellas cosas que se viven en el día a día, pero que no están escritas en ninguna parte y que las crean las propias personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Enel el 69% de nuestra población es millennial y nuestro enfoque radica justo en brindar esa claridad en los objetivos a lograr, pero a su vez fomentar esta cultura de generación de ideas, como mencionaba antes, y de retroalimentación. Hoy día, por ejemplo, viene un nuevo programa de evaluación global que justamente uno de los pilares más importantes es la parte de generosidad. ¿Y por qué generosidad? Porque al final habla justamente, se llama Open Feedback Evaluation, y es este feedback continuo, ¿no? Entonces es justamente retar a que de alguna manera la gente pueda abrir espacios de retroalimentación y que no nada más sean una interacción local, sino que de alguna manera al ser una empresa global puedan tener interacciones mayores y buscar justamente complementar estos puntos con estas retroalimentaciones y con esta evaluación que no nada más evalúa objetivos y resultados, sino también lo complementa con la parte de desarrollo de la gente y competencias y potenciar y acercarnos a ellos en ese sentido. Comparto mucho contigo esto, Marta. Yo soy millennial y creo que como líder y también como persona, como empleado, poniéndolo como por un nombre, es muy importante este feedback continuo, porque no sabes qué estás haciendo y si nada más te pones a delegar, pero sin darle este feedback, pues las personas no van a mejorar, no se van a desarrollar y justo lo que queremos es motivarlos, ¿no? Inspirarlos. También esa palabra me gustó mucho, es muy importante inspirar a las personas, que sigan un ejemplo y no que sigan igual y nuestro ejemplo, ¿no? Pero que sigan siempre un ejemplo. Miguel, ¿cómo ves? Pues mira, justo estaba pensando, Karen, y lo que yo agregaría es uno de los retos que tenemos en general, y hay que entender el contexto en donde nos encontramos hoy. Y no nada más se trata de poder generar un tema de integración vida-trabajo, sino también vivimos en un mundo que la virtualidad también nos desconecta y puede generar ansiedad, puede generar miedo, puede generar temas de salud emocional y mental difíciles de controlar. Entonces, creo que uno de los retos es poder ayudarle a no solo la generación millennial, sino el mundo está viviendo esto, eh, a poder tener esta conciencia de bienestar en medio de un hipercrecimiento en una cultura de alto performance. Porque a veces damos por hecho que pones resultados, pones un propósito poderoso y pones, ¿sabes? Como unos objetivos muy retadores, pero también tienes que tener la capacidad de acompañarlos con la ayuda necesaria, ¿no? Ser muy tajante en las líneas de respetar la parte personal y la parte laboral, porque llega un momento en que se quema, ¿no? Entonces, creo que es súper importante tener esta corresponsabilidad de poder ser, sí, muy retadores, pero también acompañar a todo el equipo a poder darse esas pausas, ¿no? Casi, casi que necesitamos medir los resultados, pero medir las vacaciones, medir las horas de meditación, medir las horas de ejercicio, ¿no? Cómo poderles ayudar a complementar la vida en un contexto que puede generar mucha ansiedad.
Yo lo vería como un acompañamiento humano, como ves, o sea, más allá de laboral, como dices, más humano. Y como dices también, o sea, la cámara, todos los calls, las sesiones virtuales, pues hacen ese distanciamiento con la persona y a la larga sí genera ansiedad. Yo creo que ha generado mucha ansiedad y hoy hay muchas repercusiones, pero ¿de qué manera puedes integrarlo? También a veces salir un poco de lo virtual y tomar una llamada, verse rápido en un café. Creo que también hay como muchas maneras que se puedan integrar a esta generación millennial. 100%, y va un poquito con lo que decía Germán, no únicamente abrir estos foros para hablar de resultados, para escuchar también feedback de cómo se sienten, sino también poner un foco en cómo estás, ¿no? Completamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Creo que tiene que ver también con los líderes, liderar con el ejemplo, ¿no? A veces el líder también es una figura sola, ansiosa y ¿quién nos ayuda, ¿no? Entonces también generar mucha conciencia en el líder de poderse cuidar para así poder ir hacia todo el equipo y cascadear esta parte. Sí, definitivamente. En lo personal, creo que para mí es muy importante tener esta comunicación, de preguntar, o sea, yo sé que hay mucha gente que también a veces es ermitaña, no le gusta compartir su vida personal, pero siempre hay interés común, ¿no? O sea, desde platicar de animales, si tienen un perro, cómo está su perro, cómo se sienten, cómo han vivido el tema de COVID en su casa, porque hay gente que vive con sus abuelos, con sus papás, entonces siempre hay maneras de cómo romper el hielo y esto hace esta parte humana. Así es. O sea, yo creo que repetiste varias veces una palabra que es la palabra que yo siempre uso, que se llama integración. El mundo laboral ya no es oficina, ¿no? O sea, esto es como de la prehistoria. El mundo laboral hoy es como que la gente está trabajando en la playa y también está trabajando a veces en la oficina y a veces está en café y a veces está en yoga. Lo que nosotros hemos tratado de hacer con el equipo es tener una dinámica donde sea más una integración vía trabajo y la gente intenta la comodidad de decir, oye, no puedo porque tengo que ir a caminar al perro, ¿no? O no puedo tomar esta junta a las 2 de la tarde porque es que quedé de verme con mi mamá. Y eso se vale, ¿no? Cada quien trabaja en el momento que le funcione y tiene que haber buena comunicación para ello. El, ¿Cómo se promueve? Y yo creo que aquí lo más importante es eso, como dar ejemplo. Al final del día, los líderes de los países que tenemos nosotros y los líderes de las ciudades, tenemos oficinas en todas partes porque somos un negocio muy físico, pero les decimos adrede como, oye, no quiero que estés todo el día en la oficina, porque es que la gente siente que como que está el jefe, ¿no? Entonces tienes que estar. Entonces vete tú también y hagamos actividades que estén dentro del marco de las distintas cosas que la gente quiere hacer, desde meditación grupal, clase de yoga grupal, hasta el que quiere hacer torneo de PlayStation, ¿no? O sea, se vale un poco de todo, pero y esas son cosas que compartimos en el chat, ¿no? O sea, no solamente se comparte como la victoria de la semana en términos profesionales, sino como este equipo llegó a la final del torneo de fútbol o este otro equipo está haciendo una actividad en un parque o hicieron sesión de perros. O sea, todo ese tipo de cosas así que la gente sienta que es una como más incluyente. De hecho, yo creo que la vida laboral hoy en día se parece más a lo que es la universidad. Ya no solamente vas a trabajar y te vas, sino como que te empiezas a compartir tu espacio más con otros. Y eso es parte de hacer una cultura poderosa, ¿no? Completamente de acuerdo. Me encantó cómo finalizaste, que ya estamos más en una cultura universitaria. Y sí, el millennial completamente se siente pues, más libre, se siente y se cree más libre y creo que esto tenemos nosotros como líderes que apoyarlos en que sigan funcionando de esta manera y también si todo es virtual y se encuentran en diferentes países del mundo trabajando, también tener este viernes de break que se puedan tomar una cerveza y que pueden platicar pues de cualquier cosa remota, ¿no? No algo tan concreto ni tan profundo y creo que eso también es muy importante. Voy a seguir con la pregunta número 3. ¿Cómo han moldeado los millennials las estrategias para implementar modelos de home office que funcionen con generaciones nuevas y anteriores? Home office es tricky porque el tema con el home office es que le funciona a algunos, pero no les funciona a todos. Eh, Nosotros, y lo que creo que le funciona a nuestro equipo, es un esquema híbrido.
Es decir, el que no quiere estar en su casa o no se concentra suficientemente bien en su casa, puede asistir, ¿no? Y el que prefiere estar en su casa y definitivamente es más productivo en su casa, se puede quedar ahí. Y los equipos, lo que sí forzamos es a los equipos a que juntos decidan momentos de compartir, porque lo difícil del home office es perder esa dinámica pues de debatir, ¿no? De debatir, de construir juntos, de usar un pizarrón pues el Zoom funciona súper bien, pero la realidad es que no es igual que lo otro, ¿no? Como que es más difícil leer la expresión de las personas, es más difícil saber si la persona se te lo perdiste y está viendo el mail. Bueno, nosotros hemos forzado eso, como que los equipos decidan en qué momento comparten, pero sí que busquen la manera de compartir de una manera más creativa en términos de brainstorming. Y lógicamente pues están todos los temas tácticos, ¿no? Como que parte de estar en home office se vuelve que tu vida es el trabajo, ¿no? Como que muchos dicen, no, home office está súper padre porque puedes trabajar desde donde quieras. Sí y no, porque luego como que la cama y tu oficina resultan en el mismo lugar y enforzar todo el tema de mindfulness y de desconectarse es importante, ¿no? Para que la gente, a pesar de que esté en su casa, pues no siga derecho hasta las 12 de la noche y luego se levante y lo primero que haga es abrir la compu. Definitivamente. Por ejemplo, me gusta más acudir a una oficina, un café, lo que sea, estar fuera de mi casa. Justo ese proceso que dices de levantarte y abrir la computadora, llegó un momento que me estresó demasiado. O sea, creo que es muy importante el arreglarte, o sea, bañarte, arreglarte, sentirte que ya vas a ser productiva y que tienes que salir a trabajar, así sea el café abajo de tu casa. O en su caso, quien no sale, que está todo el tiempo en home office, pues que sí se puedan trasladar de un cuarto a un comedor, ¿no? A una mesa de trabajo. Creo que esas cosas son las clave para el funcionamiento de las personas. Y el home office también yo creo en lo personal que formato híbrido funciona muy bien porque también es una alegría poder trabajar en casa, es una alegría poderte, por ejemplo, yo soy de la ciudad de Morelia y es muy padre poderme ir a hacer home office a casa de mis papás. O si yo me quiero ir otros días, me puedo ir a Acapulco a hacer home office. O sea, también tiene sus partes buenas y las partes malas. Yo creo que siempre hay que tener como este equilibrio. Yo creo que justo como la generación millennial ha empujado esto es, pues, ¿por qué limitarnos a trabajar en un lugar físico cuando la tecnología nos abre las puertas? ¿No? Entonces esta parte híbrida de work from anywhere se me hace una locura, ¿no? O sea, está increíble porque justo tú puedes, ya no te pierdes de cosas. No, antes te limitabas a, híjole, tengo que pedir 2 o 3 semanas de vacaciones al año para ir a conocer o tengo ganas de esquiar, pero ¿qué crees que la temporada de esquí? No sé, por decir algo. Entonces, creo que esto se abre al seguir siendo flexibles, a romper cualquier paradigma. En Conecta sí valoramos la conexión humana, creo que eso te genera engagement, te genera este sentimiento de pertenencia, de, ¿sabes? Como de tribu. Entonces, dos cosas. Una, no damos por hecho que todas las personas tienen un lugar habilitado en su casa para poder trabajar desde casa. Entonces, nos aseguramos de habilitar los espacios, es decir, qué necesitan, porque tendrías que tener la misma velocidad, el mismo mobiliario que tú tendrías en una oficina, ¿no? Entonces, una es habilitar los espacios. Dos es cambiar la oficina, o sea, el headquarters, ahora en vez de ser una cantidad de caballerizas, de lugares, ya sabes, como esos de computadora, 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 aunque sean espacios abiertos, pues ahora tienen que convertirse en espacios de co-creación, en espacios para hacer rituales, como decía Germán, para hacer brainstorming, porque en efecto no es lo mismo. O sea, hay cosas que no puede sustituir el Zoom o la virtualidad. Entonces, pues tuvimos que diseñar absolutamente todo, ¿no? Imagina tener un lugar donde quieras ir, ¿no? Donde puedes quedarte en tu casa, puedes trabajar de Acapulco, pero sabes que se me antoja ir a la oficina, ¿no? Entonces, creo que ese es nuestro nuevo reto, que el headquarter ahora sea algo atractivo, algo donde quieres ir pues, a tomar el café, a tener una conversación, a innovar, a crear, o simplemente ir a trabajar. Si es que en tu casa no tienes este espacio, o como tú dices, Karen, pues no, yo quiero desconectarme 100%, y hay gente que hoy no tiene este espacio en el hogar. Entonces,
creo que se ha convertido en cómo nos adaptamos y también provocamos esta conexión entre todos. Oye, Miguel, y en el tema de habilitar los espacios, ¿los habilitan con sillas de conecta, escritorios de conecta o de qué manera? O sea, ¿cómo se adecúan a los espacios y a las medidas de las casas o departamentos de las personas? Mira, hemos aprendido, Karen, hemos aprendido en, en el camino y ahora que tenemos talento en diferentes países, ¿no? O sea, antes era México y era bien fácil porque tenías un deal, tenías 3 opciones de escritorio, 3 opciones de silla y pues se lo enviabas al conéctico a su casa. Entonces esto estaba buenísimo. Pero cuando de repente empezamos a contratar el 40% de nuestro talento afuera de México, pues empezamos a aprender que, pues, ¿qué crees? Que en Argentina no es tan fácil o en Ecuador no puedes importar muebles, ¿no? Entonces, Claro. la realidad es que estamos evolucionando, pero creo que también tenemos que ir con la tendencia de ser tan flexibles como lo necesites. Entonces, la realidad es que también confiamos mucho ¿sabes? En la franqueza de la gente y hay gente que lo único que necesita a lo mejor es una pantalla, ¿no? Entonces, ponemos a disposición el menú de las cuestiones que podrías necesitar y de manera muy abierta es qué necesitas tener en tu casa para tener un espacio habilitado y que sea adecuado, ¿no? Entonces, pues nos vamos adaptando, es como ad hoc a cada situación. En México seguiremos mandándola, pero la idea es que también tengas un menú que vaya con tus gustos, con lo que necesitas. Los equipos de ingeniería necesitan otro tipo de equipos. Entonces, ¿cómo vamos entendiendo lo único de cada persona y podernos adaptar a su espacio para que también le guste, ¿no? Vas a meter a tu casa algo, pues que sea algo que esté adecuado a tu estilo. Me gustó mucho la palabra flexibilidad, o sea, creo que es la más importante de todo para no concentrarse en que compramos 50 sillas, 100 sillas, 100 mesas y las vamos a mandar a domicilio a cada uno, ¿no? Sino ese tema de flexibilidad, de colores, sabores, tamaños, o sea, creo que es muy importante porque también entra la parte de la generación millennial de que se siente escuchada. Siguiendo este concepto que mencionan de flexibilidad, a nosotros nos gusta llamarle flexibilidad flexible. Y valga la redundancia, realmente es eso, o sea, no es generar una sola gama de cosas, sino cada persona es diferente, cada persona tiene necesidades diferentes, cada líder es diferente con sus áreas. Entonces aquí, por ejemplo, más allá de home office es un tema de smart working y que ya lo han platicado, ¿no? No es que te quedes en tu casa a trabajar, sino que puedas trabajar desde cualquier lugar y que puedas realmente generar estos espacios. Y de alguna manera la pandemia nos vino a ayudar años luz a que estas cosas sucedieran. Hay organizaciones que jamás pensaron que iban a tener algo que tienen ahora y que justo es el momento de aprovechar que está sucediendo, ¿no? Entonces, pues creo que justamente es crear estos espacios en donde realmente podamos tener esquemas híbridos, como lo he mencionado ya, que la gente pueda trabajar de casa, pero que de momento sí pueda volver a la oficina a ver a otras personas de su equipo, que cada área determine en función de las necesidades de cada persona si tiene que volver o no a casa, a la oficina, disculpen. Y algo muy importante es esta parte del networking. Digo, yo tengo hijas, ¿no? Y ya me animé a mandarlas a la escuela y cuando regresan felices porque esta parte de interacción social se necesita, ¿no? Y es esta parte de co-creación en donde puedes platicar con tus equipos, donde puedes crear nuevas ideas y generar estos espacios. Entonces, tendría que ser tan flexible como bien mencionaban en estos lugares abiertos, en donde yo pueda ir y pueda aportar estas ideas, pero no tenga que estar yendo, o sea, no sea un tienes que estar en la oficina, ¿no? Sino al final del día se cree y se aprovechen estos esquemas de flexibilidad que hoy día pues ya tenemos en las organizaciones y que tenemos que ir moldeando. Muchos retos, efectivamente, porque al final del día efectivamente hay gente que sí le encanta estar en su casa, que ya logró tener un espacio de trabajo adecuado y que sí se levantan, se bañan y es como si fueran a la oficina. Entonces aquellas personas, pues el convencerlos de que va a ser importante también estar yendo a la oficina y que ir a la oficina sea justo, ¿no? Este momento de networking, de creación de ideas, de compañerismo, etcétera, pues va a ser bastante importante y retador y seguro que se va a ir logrando, ¿no? Escuché hace poco que estaban platicando que en una empresa donde todos tenían laptops, pues fue maravilloso cuando nos mandaron a casa en pandemia porque cerraron su compu y cada quien se fue. Yo creo que ha haber sido un poco más difícil el implementar
el comprar laptops para todos, la información, esta migración. Entonces yo creo que también hay muchas empresas que, pues, que les ha servido su manera de trabajar anterior y las que no, pues les ha tocado irse adaptando a esto. Y el networking, como lo mencionas, Marta, creo que es elemental. También el poder, yo creo que también hay muchos empleados ahorita que nunca han conocido a sus compañeros de trabajo en persona, o sea, todo es vía remota. Y por más que nos veamos ahorita en una pantalla, yo creo que si nos vemos en la calle somos completamente diferentes, ¿no? Estaturas, pesos, o sea, colores del pelo, y creo que también hace falta esta parte de visualizar. Sí, exacto. Es muy diferente y más en una cultura como lo es México, que si bien ya estamos invitando a personas de otros países a participar de nuestras empresas, pues sí falta esta parte carnal de estar cerca de la gente, ¿no? De verlas, de sentir ahí de cerca a la gente. Sí, completamente, definitivamente. De las palabras que platicamos y que me gustaron mucho fue justo flexibilidad, networking y esta parte de poder habilitar los espacios en home office. Eso es algo elemental que todas las empresas debieran, si pueden, obviamente, porque también son costos muy altos y ustedes me dirán, pero me imagino que son costos altos, o sea, ya entra en pues envíos, transporte, la compra y también tienen que ver la manera de, pues en algún momento si estos parte de su equipo ya no está con ustedes, cómo recolectan este equipo. Entonces, yo creo que va más allá de un home office, o sea, es una estructura administrativa y operativa amplia. Pero si me permites agregar, Karen, Claro. también es carísimo el metro cuadrado, ¿no? Entonces, es unas por otras, ¿no? A veces tenías que tener una oficina habilitada para el crecimiento que tenías y eso es carísimo, ¿no? O sea, creo que de las primeras acciones que de repente se tomaron en la pandemia, había empresas que tenían 2, 3, 4 pisos y pues, son contratos súper pesados. Entonces, ¿cómo puedes hoy utilizar esto como una oportunidad donde la inversión en metro cuadrado ahora se convierte en la habilitación de un espacio? Entonces, ¿cómo puede ser más eficiente en los costos con miras a regresar a una oficina? Pues ahí tienes, digo, las personas de finanzas como que dicen, ¿no? Como que les empieza a emocionar el tema de cómo habilitar espacios de trabajo, ¿no? Habrá que hacer una balanza de pros y cons, pero definitivo hay un win económico también importante ahí. No, tienes toda la razón. Quienes dejan de tener ese gasto de oficina, ese fijo, creo que también ahí entra un balance y este balance es equitativo. También he escuchado también que nada más rentan pues espacios coworking nada más como para reuniones, pero no es fijo, nada más es como, pues sí es variable y lo rentan nada más para reuniones específicas. Y eso lo veo muy bien y creo que es increíble como empleado poderte trasladar me tocó hoy una reunión en tal torre, ¿no? Y mañana tenemos otra reunión en otra torre y pasado me quedo en mi casa a trabajar. Entonces yo creo que todas estas actividades en el millennial pues es muy fructífero. Pues ya vamos terminando, me gustaría concluir con las 3 preguntas. La primera fue estrategias de liderazgo que están implementando, está impactando al éxito en las empresas. La segunda pregunta que vimos es el reto que tenemos ante los jóvenes millennials, cuál es el proceso. Y la pregunta 3 fueron los modelos de home office. Pues yo como conclusión, pues invitaría ¿no? a las organizaciones a vivir esta nueva realidad, pero también animando a seguir con la parte de la conexión. Digo, me voy a la segunda respuesta que di sobre la importancia del well-being en todos, ¿no? Porque se vuelve en un círculo virtuoso, ¿no? Si todas las organizaciones nos enfocamos sí en los objetivos, pero también en el bienestar de los empleados, pues al final generas mejores sociedades, ¿no? O sea, esa es la realidad. Entonces, esa sería como mi conclusión. Y por otro lado, también
a entender el valor de la diversidad, ¿no? De las diferentes generaciones. Porque, por ejemplo, algo que creo que es un superpoder en Conecta es justamente eso, ¿no? La diversidad de culturas, nacionalidades, razas, incluso generaciones, aunque definitivamente gana el porcentaje millennial por mucho, pero también agregamos mucho en temas de cómo poder agregar diversidad. Podemos aprender de todos. Entonces, pues esas serían mis dos invitaciones. El poder seguir abocando por well-being de los empleados y segundo, también habilitar organizaciones que estén muy enfocadas en la diversidad de ideas. Bueno, yo les compartiría justo esta parte en donde mantengamos esta motivación hacia las personas, ¿no? Yo creo que las mentes jóvenes hoy día buscan un propósito de realización y un significado en su trabajo. Y hay muchas cosas que podemos ir abordando, como también lo dijo Miguel, no nada más de tema de wellness, sino también en estrategias de diversidad e inclusión, en toda esta parte de impacto social y responsabilidad social, que no nada más llega a nivel organización, sino que impacta a comunidades. Entonces, esta parte creo que también será muy, muy importante en el sentido de seguir cuidando a nuestra gente y particularmente para el tema de home office, pues sí, de justo aprovechar que vino la pandemia, aprovechar que tenemos estas nuevas oportunidades en donde la gente va a poder elegir de dónde trabajar y que no se pierda la conectividad entre las personas en estos esquemas híbridos, en donde puedan compartir y seguir creando espacios para generar ideas y desarrollarse. Marta, me gustaría mucho agregar en el tema de impacto social y motivación a las personas, que las empresas pudieran crear alguna actividad al mes o al semestre que involucre a las personas con este impacto. O sea, ir a comunidades, no sé, tienen que construir hacer voluntariado. algo voluntariado, o sea, todo ese tema creo que es muy, muy, te llena el corazón y la mente porque es muy importante, o sea, vuelves otra vez a nuestra base como todos, ahí sí estoy hablando a nivel global, todos los humanos llegamos, pues vivimos aquí y debemos de tener otra vez esta como conexión con la tierra y creo que es muy importante que lo puedan integrar con los millennials. Reflexionando un poco, creo que de la primera parte hablamos bastante de integración y cómo generar una dinámica más cercana a una dinámica social, que creo que en el entorno actual es potente. Y frente al tema de la virtualidad, porque es como contra intuitivo, ¿no? Como que si quieres generar una dinámica social de compañerismo y demás, pero también embrace como virtuality, ¿cómo le haces, no? Y yo creo que para mí lo importante es generar espacios de colaboración genuinos sin importar, digamos, que un poco los niveles o las jerarquías dentro de las organizaciones, ¿no? Algo que yo siempre le digo a mi equipo es, o sea, olvidémonos como de jerarquías y pensemos más en roles, ¿no? O sea, cada quien juega un rol y el rol indistinto no debería verse encima de otros, sino sencillamente están conectados por líneas. Y si uno genera espacios de colaboración conjunto con sus equipos virtuales y en persona, creo que es como la parte de generar una buena cultura. Ahora, también cuando hablaba Miguel de Conecta y la situación internacional, le da un grado de complejidad adicional, ¿no? Porque si tienes gente en la ciudad y les dices que hagan algo en un parque o lo que sea, es súper fácil, pero ¿qué pasa cuando tienes a alguien en Buenos Aires, cuando tienes a alguien en la Ciudad de México, ¿no? Se vuelve mucho más complejo y esa respuesta creo que no la tengo tan clara, porque hasta ahora, en mi opinión, ha descifrado una buena dinámica de integración social en línea, ¿no? Creo que esa sí está un poco más difícil. Pero bueno, para mí es un tema de integración y generar compañerismo y escuchar y generar diálogo. Y lo otro es adaptarse porque la realidad es que el mundo ya es mucho más global y mucho más virtual y va a quedarse así. Muchísimas gracias, Germán. Y una pregunta general, ¿ustedes cómo integrarían a los millennials con otras generaciones? Si me permites, nosotros, por ejemplo, en Enel tenemos un programa que se llama Peer Mentoring y comenzó con una idea de que fuera reverse mentoring, en donde de alguna manera las generaciones más jóvenes pudieran dar pues estas sesiones de mentoría en algunas cosas que de pronto generaciones más arriba no tienen tan claras, como temas digitales, etcétera.
pero nos dimos cuenta que era muy interesante que la interacción fuera entre peers, ¿no? Para no seguir catalogando de yo soy más senior y yo soy más junior, pero yo soy más senior en esto. Entonces se quedó como esta parte de peer mentoring y ha funcionado muy bien porque más allá de también ser parte de nuestra estrategia de diversidad e inclusión, porque tenemos un grupo particularmente se llama Beyond Generations y habla del mix generacional, ha ayudado mucho de hecho ya llevamos 2 generaciones de peer mentoring, a que incluso haya esta interacción en las personas, ¿no? Gente que no conocías, que de pronto está totalmente alejada porque está en los sitios, que te está dando cierta mentoría de algunos temas que de pronto no tienes y no importa si eres más joven o si eres más grande. Entonces eso ayuda mucho a integrar a las generaciones entre sí y también a desarrollar estos conocimientos que al final ayudan, ¿no? Yo tomé una de digital y con una chica muy, muy joven, ¿no? Y al final terminas, la verdad, muy agradecido y todavía de pronto le sigo escribiendo, ¿no? Un mentor no deja de ser tu mentor nunca. Entonces eso ayuda mucho. Suena padrísimo y creo que sí, completamente es importante que entre todos nos llenemos de conocimiento y compartamos lo que sepamos. Muchísimas gracias. Los puntos que apunté de la conclusión que me dieron fue movimiento well-being, agregar diversidad de ideas, motivación a las personas, impacto social, generar espacios de colaboración y me gusta mucho el tema que es lineal, no jerárquico. El tema de adaptación es importante y poder crear sesiones de mentorías entre todos los equipos para que entre ellos se motiven, se enseñen y se capaciten. Me encantó conocerlos. Muchísimas gracias, Cristal. Muchísimas gracias por la introducción. Creo que platicamos de muchas cosas que nos pueden servir a todos.